Thank you for that Gracias por ese coro y por esos himnos tan bellos. Mis queridos hermanos y hermanas, esta tarde deseo compartir algunos consejos en cuanto a decisiones y elecciones. Cuando era abogado reciente y residía en la región de la Bahía de San Francisco, nuestra compañía hizo algunos trabajos legales para la compañía que producía los programas navideños de televisión. Me hice aficionado de Charles Schulz y la creación titulada de Peanuts, que incluía Charlie Brown, Lucy, Snoopy y otros maravillosos personajes. Una de mis historietas cómicas era de Lucy. Según recuerdo, el equipo de béisbol de Charlie Brown tenía un juego importante. Lucy jugaba en el sector derecho y le lanzaron la bola elevada. Las bases estaban llenas y era el final de la novena entrada. Si Lucy atrapaba la pelota, su equipo ganaría. Si la dejaba caer, su equipo perdería. Como solo puede ocurrir en una historieta cómica, el equipo entero se puso alrededor de Lucy mientras la pelota descendía. Lucy pensaba, si la atrapo, seré la heroína. Si no, seré el chivo expiatorio. La pelota descendió y mientras sus compañeros de equipo esperaban ansiosos, Lucy no la atrapó. Disgustado, Charlie Brown tiró su guante al suelo. Entonces Lucy miró a sus compañeros, se puso las manos en la cintura y dijo, ¿cómo esperan que atrape la pelota cuando estoy preocupada por la política exterior de nuestro país? Esa fue una de las muchas pelotas elevadas que Lucy no atrapó a lo largo de los años, y cada vez tenía una nueva excusa. Aunque las excusas de ella siempre eran graciosas, eran justificaciones, eran razones falsas por no atrapar la pelota. Durante el ministerio del presidente Thomas S. Monson, con frecuencia ha enseñado que las decisiones determinan el destino. De acuerdo con ello, mi consejo esta tarde es que nos elevemos por encima de cualquier justificación que nos impida tomar decisiones correctas, especialmente acerca de servir a Jesucristo. En Isaías se nos enseña que debemos desechar lo malo y escoger lo bueno. Creo que es de singular importancia en nuestros días cuando Satanás se enfurece en los corazones de los hijos de los hombres de tantas maneras nuevas y sutiles que tomamos nuestras decisiones y opciones con detenimiento, de acuerdo con las metas y los objetivos que profesamos vivir. Necesitamos un cometido inequívoco a los mandamientos y estricta adherencia a los convenios sagrados. Cuando permitimos que las justificaciones nos impidan recibir las investiduras del templo, servir diligentemente en misiones y casarnos en el templo, son particularmente dañinas. Es triste que profesemos creer en esas metas, pero descuidemos la conducta diaria necesaria para lograrlas. Algunos jóvenes afirman que su meta es casarse en el templo, pero no salen con personas que son dignas de entrar en el templo. Y francamente, algunas ni siquiera salen en pareja, punto. Ustedes, jóvenes solteros, cuanto más permanezcan solteros después de una edad y madurez determinadas, más cómodos se sentirán. Pero se deben sentir más incómodos. Por favor, estén anhelosamente consagrados en actividades espirituales y sociales que vayan de acuerdo con la meta de casarse en el templo. Algunos postergan el matrimonio hasta que terminan sus estudios y consigan un trabajo. Ese modo de pensar tan aceptado en el mundo no demuestra fe, no se ajusta al consejo de los profetas modernos y no concuerda con la doctrina sensata. Hace poco me reuní con un excelente jovencito adolescente. Sus metas eran servir en una misión, obtener una educación académica, casarse en el templo y tener una familia feliz y fiel. Me sentí muy complacido con sus metas. Pero al seguir conversando, se hizo obvio que su conducta y las decisiones que estaba tomando no iban de acuerdo con sus metas. Pensé que sinceramente debía ir en una misión y estaba evitando transgresiones graves que le prohibieran servir en una misión. Pero su conducta cotidiana no lo estaba preparando para los desafíos físicos, emocionales, sociales, intelectuales y espirituales que afrontaría. No había aprendido a trabajar arduamente. No tomaba ni la escuela ni seminario con seriedad. Asistía a la iglesia, pero no había leído el libro de Mormón. Pasaba mucho tiempo en videojuegos y en redes sociales. Parecía pensar que simplemente presentarse para ir a la misión sería suficiente.
Jóvenes, por favor, vuelvan a comprometerse a una conducta digna y a una seria preparación para ser emisarios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi preocupación no es solo en cuanto a las decisiones críticas, sino a las de menor peso, las decisiones aparentemente típicas y ordinarias diarias que ocupan la mayor parte de nuestro tiempo. En esos aspectos tenemos que hacer hincapié en la moderación, el equilibrio y especialmente la sabiduría. Es importante elevarnos por encima de las justificaciones y tomar las mejores decisiones. Un ejemplo maravilloso de la necesidad de moderación, equilibrio y sabiduría es el uso del Internet, el cual se puede utilizar para llevar a cabo la obra misional, ayudar con responsabilidades del sacerdocio, encontrar queridos antepasados para las sagradas ordenanzas del templo y mucho más. El potencial para lo bueno es enorme. Sabemos también que el uso del Internet puede transmitir muchas cosas malas, incluyendo la pornografía, la crueldad digital y las charlas anónimas. Puede también perpetuar la insensatez, tal como el hermano Randall L. Reed enseñó de manera tan potente en la última conferencia general al hablar sobre el Internet. Con el Internet pueden lograr cosas magníficas en poco tiempo o quedar atrapados en un sinnúmero de trivialidades que desperdician su tiempo y disminuyen su potencial. Las distracciones están por todas partes, afectan no solo a los jóvenes, sino a todos nosotros. Vivimos en un mundo que literalmente está en conmoción. Estamos rodeados por representaciones obsesivas de lo que llaman actividades divertidas y vidas inmorales y disfuncionales. Esto es como si fuera algo normal, una conducta normal. Hace poco, el elder David A. Bednar advirtió a los miembros de la iglesia que fuesen auténticos en el uso de los medios sociales. Arthur C. Brooke ha recalcado este punto. Él nos dijo que la observación de que cuando usamos las redes sociales tenemos la tendencia de recalcar los detalles felices de nuestra vida, pero no los tiempos difíciles en los estudios o en el trabajo. Representamos una vida incompleta o a veces de manera falsa o que nos engrandezca. Compartimos esta vida y después consumimos las vidas casi exclusivamente falsas de nuestros amigos en las redes sociales. Además, afirma él que ¿cómo vamos a hacernos sentir peor el pasar parte del tiempo pretendiendo ser más felices de lo que realmente somos y la otra parte del tiempo ver cómo los demás parecen ser mucho más felices que nosotros? A veces parece que estamos ahogándonos en una insensatez frívola, en un ruido absurdo y en constante contención. Al disminuir la distracción y examinar lo que nos rodea, es muy poco lo que nos ayudará en nuestra búsqueda eterna hacia metas rectas. Un padre le contestó a su hijo sabiamente lo siguiente en cuanto a participar en estas distracciones. Le dijo: ¿te hará eso una persona mejor? Cuando justificamos las malas decisiones, ya sean grandes o pequeñas, que no van de acuerdo con el Evangelio restaurado, perdemos las bendiciones y las protecciones que necesitamos y con frecuencia caemos en el pecado o simplemente nos apartamos del camino. Me preocupa en particular la insensatez de estar obsesionados con todo lo que está de moda. En la iglesia fomentamos y celebramos la verdad y el conocimiento de todo tipo, pero cuando la cultura, el conocimiento y las costumbres sociales se separan del plan de felicidad de Dios y de la función esencial de Jesucristo, ocurre una inevitable desintegración de la sociedad. En nuestros días, pese a los adelantos precedentes en muchas áreas, especialmente en las ciencias y la comunicación, los valores básicos esenciales se han deteriorado y la felicidad y el bienestar en general han disminuido. Cuando se invitó al apóstol Pablo a predicar en Areópago de Atenas, se encontró con la misma ostentación intelectual y falta de verdadera sabiduría que existe en la actualidad. En Hechos leemos: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí de ninguna otra cosa se ocupaban sino de decir o de oír algo nuevo. El énfasis de Pablo era la resurrección de Jesucristo. Cuando la multitud se dio cuenta de la naturaleza religiosa de su mensaje, algunos se burlaron de él y otros básicamente no le hicieron caso diciendo: ya te oiremos hablar acerca de esto otra vez. Pablo se fue de Atenas sin ningún éxito. Dean Frederick Farrar escribió en cuanto a esta visita: en Atenas no estableció ninguna iglesia. A Atenas no le escribió ninguna epístola, y en Atenas, cuando a menudo pasaba por sus proximidades, nunca volvió a poner pie. Creo que el mensaje inspirado por el elder Dallin H. Oaks, que
distingue entre bueno, mejor y excelente, brinda una manera eficaz de evaluar nuestras decisiones y prioridades. Muchas opciones no son malas por naturaleza, pero sí ocupan todo nuestro tiempo e impiden que tomemos las mejores decisiones. Entonces, se vuelven perjudiciales. Incluso las empresas que valen la pena tienen que evaluarse para determinar si se han convertido en distracciones que nos alejan de las mejores metas. Durante mi adolescencia tuve una inolvidable conversación con mi padre. Él no creía que suficientes jóvenes se estuviesen concentrando en ni preparándose para metas importantes de largo alcance como el empleo o el proveer para la familia. El estudiar con ahínco y la experiencia en un trabajo inicial siempre ocupan un lugar importante en la lista de prioridades de mi padre. Él pensaba que las actividades extraescolares como el debate y el gobierno estudiantil podrían tener alguna conexión directa con algunas de mis metas importantes. No estaba tan seguro en cuanto a la gran cantidad de tiempo que pasaba jugando fútbol americano, baloncesto, béisbol y atletismo. Reconocía que los deportes desarrollan la fuerza, la resistencia y el trabajo en equipo, pero afirmaba que quizás concentrarse en un solo deporte por un periodo más corto sería mejor. En su opinión, los deportes eran buenos, pero no lo mejor para mí. Le preocupaba que algunos deportes solo sirvieran para lograr reconocimiento o fama local, a expensas de metas más importantes de largo alcance. En vista de ello, una de las razones por las que me gustaba el relato de Lucy jugando béisbol es que, según el punto de vista de mi padre, yo debía haber estado estudiando política exterior y no preocupándome si iba a atrapar la pelota. Debo aclarar que a mi madre le encantaban los deportes. Solo estando en el hospital faltaría a uno de mis juegos. Había decidido seguir el consejo de mi padre y no practicar los deportes intercolegiales. Entonces, el entrenador de fútbol americano de la escuela secundaria me informó que el entrenador de la Universidad de Stanford quería almorzar conmigo y Merlin Olsen. Los más jóvenes de ustedes quizás no sepan quién es Merlin. Era un increíble jugador defensivo de equipo de la escuela secundaria Logan, donde yo jugaba como mariscal de campo. En la escuela, todos querían reclutar a Merlin. En la universidad ganó el trofeo Outland por ser el mejor defensa de la nación. Fue seleccionado en tercer lugar para integrar la Liga Nacional de Fútbol Americano, donde participó en 14 tazones preliminares consecutivos. Integró la Galería de la Fama de Fútbol en 1982. El almuerzo con el entrenador de Stanford fue en el restaurante Bluebird de Logan, Utah. Después de que nos saludamos, él no volvió a dirigirme la mirada. Habló directamente con Merlin y a mí me ignoró. Al final del almuerzo, por primera vez, se volvió hacia mí, pero no pudo recordar mi nombre. Le dijo a Merlin: si decides ir a Stanford y quieres traer a tu amigo, sus calificaciones son suficientemente buenas y probablemente podríamos hacer arreglos. Esa experiencia me confirmó que debía seguir el sabio consejo de mi padre. No es mi intención desalentar la participación de los deportes, ni el uso de Internet, ni otra actividad buena que disfrutan los jóvenes. Son la clase de actividades que requieren moderación, equilibrio y sabiduría. Cuando se usan con prudencia, enriquecen nuestra vida. Sin embargo, les animo a todos, jóvenes y mayores, que examinen sus metas y objetivos y se esfuercen por ejercitar mayor disciplina. Nuestra conducta y opciones diarias deben estar en armonía con nuestras metas. Tenemos que elevarnos por encima de las justificaciones y distracciones, y es especialmente importante que tomemos decisiones que concuerden con nuestros convenios de servir a Jesucristo en rectitud. Por ningún motivo debemos quitar la vista de esa manera ni dejarla de lado. Esta vida es el tiempo para prepararnos para comparecer ante Dios. Somos un pueblo feliz y alegre. Apreciamos un buen sentido del humor y valoramos el tiempo libre con amigos y familiares. Sin embargo, es necesario reconocer que hay una seriedad de propósito que debe ser la base de nuestro enfoque ante la vida y todas sus opciones. Las distracciones y justificaciones que limitan el progreso son de por sí perjudiciales, pero cuando resultan trágicas, cuando se disminuyen la fe en Jesucristo y en su iglesia. Mi oración es que como grupo de poseedores de sacerdocio, nuestra conducta vaya de acuerdo con los nobles propósitos que se requieren de aquellos que están al servicio del Maestro.
En todas las cosas debemos recordar que ser valientes en el testimonio de Jesús es la prueba que dividirá el reino celestial y el terrestre. Deseamos encontrarnos en el lado celestial de esa línea divisoria. Como uno de sus apóstoles, doy testimonio ferviente de la realidad de la expiación y de la divinidad de Jesucristo, nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén.